¿Cuál es el sentido que tiene esa incomodidad que en algún momento nos llega a la vida y nos hace tratar de buscar allá donde parece que hay algo difícil o hay algo doloroso? ¿Cuál es el valor de explorar la conciencia y la conciencia como una concepción integral, no solo en un sentido abstracto, sino también como ella se manifiesta en el cuerpo? Hoy queremos hablar de esta relación y de esta búsqueda, de la búsqueda del bienestar, de conectar con sentimientos que nos iluminen y iluminen el sentido de nuestra vida. Y para eso tenemos un gran invitado en Sanamente que hemos querido disfrutar aquí mucho tiempo. Es el doctor Mario Alonso Puig, doctor, fellow en cirugía de Harvard, autor del reciente libro El Camino del Despertar, donde nos propone justamente embarcarnos en este proceso de transformación para superarnos y botar esas barreras que tenemos y llevarlas un poco más allá en el ámbito del espíritu, de la mente y del cuerpo. Bienvenido, Mario. Gracias por estar aquí. Paloma. Gracias. Quisiera partir no todavía con tu libro, sino contigo mismo, porque es muy lindo cuando uno lee tu biografía, que tú partes en el estómago, después vas hacia el cerebro y después vas hacia el bienestar humano. Y esa es una ruta, es un camino del héroe humano que representa muy bien lo que ha hecho la ciencia en los últimos años recientes. O sea, en el fondo, la conexión entre el cerebro y la mente y su influencia directa, este segundo cerebro, que es nuestro estómago, no es una conciencia que tengamos hace mucho tiempo. Entonces, es muy lindo cómo tu camino representa este despertar también, ¿no? ¿Cómo fue para ti ir desde el estómago hasta el bienestar humano? Bueno, digamos que cuando uno pasa tantos años como he pasado yo en la medicina y específicamente en la cirugía general y del aparato digestivo y conectas con tus pacientes, que creo que es la parte más bonita de mi profesión, es raro que se te escape hasta qué punto el mundo afectivo, el mundo emocional no está jugando un papel de excepcional importancia en ese momento. Aparecen emociones como la angustia, el miedo, la ansiedad, la preocupación, incluso la desesperación cuando hay diagnósticos que son muy serios. Y no es nada raro que en esas situaciones afectivas, aunque el problema específicamente no esté localizado en el tubo digestivo, yo he tenido que operar personas pues, con tumores endocrinos, con tumores pulmonares, etcétera, etcétera, pero qué frecuente es que lo noten en el tubo digestivo, que noten esa ansiedad, esa angustia, esa preocupación en el tubo digestivo. Durante años esto era algo que nos desconcertaba. Sí sabíamos que hay toda una red nerviosa en el tubo digestivo que tiene que, lógicamente, coordinar los movimientos tan elaborados para que pueda tener lugar la absorción de los alimentos, pero no fue hasta los descubrimientos del profesor Gershon de la Universidad de Columbia en Nueva York, el jefe de gastroenterología, que fueron los que nos abrieron los ojos a que el tubo digestivo no solamente sirve para procesar los alimentos, sino que, como muy bien decías tú, Paloma, es un segundo cerebro que está en comunicación con el primer cerebro, el cerebro intracraneal. Hoy sabemos, y en el séptimo capítulo del Camino del Despertar lo explico con mucha extensión, hoy sabemos que el segundo cerebro, el tubo digestivo, en gran medida está condicionando lo que sucede en el primer cerebro. ¿Quién hubiera dicho que muchos problemas de ansiedad o de depresión, que pensábamos que eran solo mentales en su naturaleza, tienen una base metabólica y tienen que ver con un mal funcionamiento del tubo digestivo? Y por eso cambios importantes en la nutrición pueden tener un impacto excepcionalmente positivo a la hora de eliminar cuadros de ansiedad o depresión. Entonces, de alguna manera fui evolucionando ahí. Y lógicamente todo esto va anclado con un mundo afectivo de la persona, que ya no solo es lo que ocurre en el cerebro, lo que ocurre en su tubo digestivo, es lo que ocurre en su alma, en su estado de ánimo. Y por eso los médicos entiendo que necesitamos esta visión un poco horizontal, integral, donde no solamente tenemos que ver la parte física, que es importantísima, sino también la parte mental, emocional y la dimensión más trascendental, la más espiritual, la más sutil, porque todas están interconectadas. Mario, vamos a tu libro, porque hablaba yo de la incomodidad. Hay un punto en la vida que siempre
puede ser distinto, puede llegar cuando uno es más joven o cuando es mayor, pero hay un punto en la vida en que uno siente incomodidad. O bien con que ya no quiere sentir el cuerpo tan mal, o bien con que quiere sentirse bien dentro de su cuerpo. Y no me refiero solo a un tema físico, ¿no? A habitarse bien y sentirse pleno en la vida. Y ese punto de incomodidad es también el origen del camino del héroe. El héroe está muy tranquilo en el arquetipo, el héroe está muy tranquilo en su casa y de repente hay algo, un llamado superior que le dice, sal de ahí, sal de tu comodidad porque tienes que venir a hacer esta otra tarea. Cuéntanos un poco cuál es el camino, cómo el camino del héroe inspiró este nuevo libro tuyo sobre el despertar de la conciencia y del bienestar. El Camino al Despertar es mi último libro y por tanto es el libro que he escrito después de haber tenido experiencias muy profundas en este sentido, ¿no? Es cuando me pilla, digamos, con mayor madurez, ¿no? Es cierto que cuando yo empecé a estudiar los trabajos de Joseph Campbell, el creador de este concepto, el camino del héroe, lo llama el camino del héroe, por supuesto, hombres y mujeres, en un viaje iniciático en el cual van descubriendo pues todos esos recursos, esas posibilidades que no sabían que tenían y que cuando los afloran y vuelven a su punto de partida se convierten en grandes benefactores de la humanidad. Él estudió tanto la cultura de Oriente y Occidente y él ha sido la base de toda una serie de películas, entre ellas la saga La Guerra de las Galaxias y muchas otras. Bien, entonces, en el Camino al Despertar lo que yo planteo es un concepto que yo he vivido con enorme intensidad, que es lo que es despertar a una realidad mucho más hermosa de la que vemos. La realidad que vemos hoy en día con nuestros sentidos tiene cosas muy bonitas. Hoy estoy en este estudio maravilloso, estoy en esta ciudad increíble, en este país extraordinario. Esa es una realidad bonita, pero hay otras realidades en nuestra vida que no son bonitas. No es bonita la enfermedad, no es bonita los conflictos, no son bonitas las injusticias, no son bonitas las guerras, no, son cosas feas. Y entonces uno cree que la vida tiene que ser así. Y todos, sin embargo, sabemos que la vida podría ser de otra manera. Porque si no existiera esto, se llama el conatus, esta fuerza vital que nos busca, que nos invita a desplegar ese potencial para evolucionar, pues todos estaríamos absolutamente quietos. Entonces ese viaje del héroe es un viaje en el que la persona escucha la llamada y va siguiendo esa llamada para realmente reconocerse, que es volverse a conocer. Alguien que lo explicó excepcionalmente bien fue el gran escritor francés Marcel Proust, cuando dijo el verdadero acto del descubrimiento no es salir a buscar nuevas tierras, sino es aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Es decir, es volver al punto de partida, pero volver con una mirada transformada, lo que se llama una metanoia. Tu visión ha cambiado. Es decir, tú te ves ya no como una persona insignificante, incapaz de tener un impacto en el mundo, sino te ves como una persona capaz de mejorar el mundo. No ves a los demás como distantes. Sí les sigues viendo distintos, pero no como distantes. Entonces es mucho más fácil el encuentro. Y no te enfrentas a la vida cuando no te da lo que quieres. Entiendes que la vida te da lo que necesitas. Entonces en este fluir uno realmente es cuando puede vivir. Me gustó mucho ver en el libro las ideas de ciertos arquetipos del camino del héroe, como el del guerrero, del mago y de los demonios. Y me encantaría que nos ayudara brevemente a tener una sensación de cómo se ven estos arquetipos en nuestra vida cotidiana, porque probablemente no vamos a ver un demonio, pero definitivamente nos vamos a encontrar con uno en algún momento. La persona que mejor definió los arquetipos fue el médico suizo Carl Gustav Jung. Él, en sus investigaciones, llegó a la conclusión de que había figuras, imágenes, que todos los seres humanos compartíamos. Hay que recordar que Jung fue una persona que estuvo con Freud 7 años y que encontró que el pensamiento de Freud se quedaba muy limitado con todo el tema sexual, el complejo de Edipo. Y él tenía la sensación de que había algo más por descubrir. Él estuvo en Australia con tribus aborígenes, él estuvo en Estados Unidos con tribus, con nativos en Estados Unidos, él estuvo en África con tribus nativas y empezó a entender cosas
que solamente una persona con tanto mundo puede entender, persona que ha recorrido tantos horizontes, ¿no? Los arquetipos son esas figuras que todos tenemos, que cuando, digamos, las traemos al presente, de alguna manera nos invitan a tener una forma de ser. Los arquetipos junguianos son arquetipos complejos. Entonces, en mi vida yo he visto que los dos fundamentales, los que realmente te sacan de casi todos los aprietos, son el guerrero y el mago. Entonces el guerrero, la figura arquetípica del guerrero representa la capacidad de aguantar el dolor, la capacidad de estar presente sin reaccionar, sin contraatacar, sin huir y sin quedarte bloqueado. Es la fuerza de la presencia, es la gestión de la respiración para que no tome un patrón caótico propio de estados de miedo, es mantener esa sonrisa propio de aquella persona que está aceptando la situación, no la está rechazando, y es también el arquetipo de esa persona que sabe que aunque lo que tiene enfrente es un dragón o un demonio no en el sentido teológico, no la fuerza del mal, sino lo que se enfrenta a ti, sabe que eso también es una puerta. Entonces, como sabe que es una puerta, es claro, entonces no se queda solo con la apariencia, lo que asusta, la imagen del dragón o la imagen del demonio. Y cuando se mantiene así y se abre la puerta, aparecen pues nuestras sombras más profundas, nuestros niños heridos, ¿no? Y en ese momento tiene que aparecer el siguiente arquetipo, que no puede aparecer si el mago no ha abierto camino. Si no se ha abierto la puerta, no sirve, porque la puerta se abre para que conectemos con ese niño, con esa niña heridos. Entonces, ¿qué es lo que hace el mago? El mago tiene dos grandes poderes: el poder de amar sin condiciones y el poder de perdonar sin límite. Y en ese momento uno se ama a sí mismo, independientemente de los errores que haya cometido en el pasado, y se perdona a sí mismo por todos esos mismos errores. Y en ese momento se produce la sanación de las heridas. Es impresionante lo que esto puede hacer en la vida de un ser humano. Es absolutamente impresionante. En una ocasión decía una persona, esto es demasiado bonito para ser cierto. Y digo, ¿sabes por qué es cierto? Porque es así de bonito. Por eso es cierto, porque es así de bonito. Oye, Mario, me encantaría volver sobre lo que estás diciendo, porque en Sanamente hemos revisado muchos de estos temas: sanar los traumas, ir al niño herido, pero lo que suele estar justo antes es esa sensación de verdad tengo que ir para allá, como veo la montaña tiene lava, el camino va a ser difícil, tal vez me queme, de verdad tengo que ir allá, y la mayoría en un inicio dice, por favor, no. Es muy difícil querer ir, ¿no? Sí. Y por eso te llevaba un poco como a la vida cotidiana. ¿Cuáles son esos magos que abren la puerta? Es a veces un dolor de estómago que no logro resolver, es a veces alguien con quien me encuentro. ¿Cómo podemos mantener la conciencia despierta para saber cuando el mago está llamando? Bueno, la llamada la recibimos todos. Joseph Campbell, en El viaje del héroe, él dice que todos recibimos la llamada, pero no todos estamos dispuestos a escuchar esa llamada. No todos estamos dispuestos a seguir esa invitación, precisamente porque nos quedamos con la apariencia, y la apariencia no nos gusta, porque es pasar de un mundo conocido a un mundo desconocido. En mi experiencia, ¿cuándo se recorre el camino del héroe? Se recorre cuando suceden dos cosas. Una, cuando estás harto de estar harto. Dices, se acabó, yo no pienso seguir así. O la segunda razón, en mi experiencia, es cuando alguien dice algo, alguien ve algo, alguien intuye algo que le inspira a creer que hay algo que se está perdiendo. Porque efectivamente, para que no salgamos de esa zona familiar, para mí erróneamente llamada zona de confort, porque mucha gente no está confortable ahí, es una zona familiar, nos hemos acostumbrado incluso a una depresión. La persona que tiene una depresión dice, no, es que esto es lo conocido para mí, ¿no? Salir de ahí es desafiante, porque se pone en marcha lo que se llama la barrera del pánico. Es como un vértigo, crees que el mundo desaparece. Y eso es una pura ficción de la mente. Entonces, ¿cuándo tú das ese paso hacia adelante? Cuando tienes un poderosísimo motivo. Si no tienes ese motivo, te vas a acoplar a casi todo, ¿no? Entonces, por eso
Escuchar la llamada se escucha, en mi experiencia, en una de esas dos situaciones. O realmente necesitas un cambio profundo en tu vida, a veces, como me dices tú, Paloma, ha sucedido una enfermedad, dices tú. Es que... No puedo vivir enfermo. No puedo vivir enfermo. O has conseguido mucho desde el punto de vista económico, pero has dejado en el camino a todos tus seres queridos, y dices, es que no vale la pena. 1000 cosas. Entonces ahí llegas y dices, se acabó. O, como te comentaba antes, intuyes, oyes, ves, sientes que hay algo que te estás perdiendo y dices, estoy dispuesto a cruzar la línea al horizonte convencido de que no me voy a caer en un precipicio lleno de monstruos, sino que voy a descubrir un nuevo continente. Bueno, es que esa certeza es algo que ayuda mucho para atreverse, ¿no? Porque quiero dar otro ejemplo. Mucha gente que ve nuestro programa es gente a la que le ha costado muchísimo o lleva muchos años luchando con salir del bucle de la tristeza, del dolor, del sufrimiento. Y también está cansada, de intentarlo. Entonces me encantaría entrar un poquito en lo que mencionabas del guerrero, porque el guerrero tiene que hacer un esfuerzo, está llamado a hacer un esfuerzo y sabe que eso le va a costar, que es algo que en esta época nos cuesta mucho entender, que las cosas está bien que nos cuesten, ¿no? Es algo complicado de comprender. Pero algo que también nos cuesta comprender es a qué llamamos guerrero, que no es necesariamente, de hecho no, violento. No. Entonces ahí hay una distinción de cómo se habita esa fuerza y ese guerrero, cómo se da esa pelea sin violencia. Pues mira, es la misma distinción que hay entre la rabia y la ira, o entre el deseo de corregir y el deseo de castigar. Por ejemplo, una persona hace algo inadecuado. Tú no puedes quedarte impasible, tienes que decirle que eso no es lo correcto. Entonces, lo que buscas es la corrección. Entonces tienes que ser muy duro con el hecho. Oye, esto no se hace así. Pero tú no quieres agredir a la persona. Es decir, tú quieres corregir, no quieres castigar. La corrección viene de la rabia. ¡Pum! La ira está asociada a la voluntad de castigo. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener muy claro. Cuando nosotros hablamos del guerrero, de esa figura, hombre o mujer, que invocan el arquetipo del guerrero, quieren corregir, no quieren castigar. Pueden utilizar esa fuerza, que es la fuerza de la rabia, entendida como parar la agresión, pero sin deseo de dañar al agresor. Entonces, por tanto, un límite en el fondo, claro, es un gran límite. Es una línea fina, pero es una línea muy precisa. Cuando yo ejercía la cirugía, lógicamente, igual que cualquier cirujano, tenía un instrumento que corta mucho, que es el bisturí. Yo cuando daba un corte en una incisión abdominal, yo tenía que cortar exactamente, no me podía pasar. Es una línea fina, sí, pero es la línea a la que hay que llegar. Entonces, esa es la diferencia. Cuando hablamos del guerrero hablamos de una posición, una postura firme, que para el daño, pero no quiere atacar al agresor, no quiere herirle. Es una persona, es una figura arquetípica que lo que busca es decir, me voy a mantener, no voy a atacar, no voy a huir ni me voy a quedar bloqueado. Es decir, mi presencia es mi testigo. Es un arquetipo en el cual la respiración tiene que estar siempre a nivel del abdomen, porque si se va al tórax, eso es lo propio de las situaciones de ansiedad y de pánico. Mantiene la sonrisa propia de aquella persona que no está rechazando la prueba, sino que la está abrazando. El mismo médico Jung decía, lo que se resiste persiste, lo que se abraza se transforma. El guerrero abraza la prueba. Claro que la prueba es dolorosa. O sea, el guerrero no está diciendo, ¿cómo disfruto con esta prueba? El guerrero está diciendo, necesito esta prueba para pasar al siguiente nivel. Todos lo sabemos, una sociedad donde muchas veces el mensaje es que quien se esfuerza, que quien lucha es el tonto de la clase. Yo vengo a decir humildemente lo contrario, que el esfuerzo tiene un valor siempre que tenga sentido. Y el esfuerzo que hace el guerrero es un esfuerzo con sentido. Eso de que las cosas pasan porque sí, que las frutas caen de los árboles sin que el agricultor plante la semilla, abone la tierra y riegue,
Eso no sé cómo no lo hemos creído. Es muy fácil de comprar esa idea. Es falsa y tiene luego consecuencias muy graves para todos, ¿no? Porque claro, cuando la gente no consigue las cosas dice, me mintieron. Sí, te mintieron y te dejaste O engañar. sí las consigue y no obtiene felicidad finalmente, ¿no? Claro, Bienestar, pero, ¿no? Sí, o sea, lo más, en mi experiencia, lo más valioso de la vida sí pide una dedicación, sí pide de ese esfuerzo con sentido. Es decir, no solo es el logro, es el proceso, tiene que tener un sentido, no es esforzarse por esforzarse, es esforzarse en hacer las cosas bien, cuidando el proceso, sabiendo que al final el logro será el resultado de ese proceso. Hemos revisado con varios neurocientíficos y neurocientíficas últimamente justamente cómo la neurociencia sigue respaldando y hoy día casi lo entrega como un antídoto que volvamos a retejer nuestra relación con el esfuerzo, porque además nuestro cableado interno, nuestro cerebro, está diseñado para eso, ¿no? Para que luego de plantar, luego de sembrar, salga la fruta, no que uno encuentre una fruta como fortuitamente. Y quisiera ir a ese otro lugar que es en un universo de exceso de placer, de dopamina, de fácil acceso a la comida rápida, a los celulares, a todos los vicios, ¿no? A la pornografía, a las drogas, al exceso de violencia. ¿Qué hay más allá después de todo este trabajo, que al final es el trabajo de la conciencia? ¿Qué hay allá al final del camino que tú dices, vale la pena que hagan esta ruta? Para todas aquellas personas que están empezando ese camino, ¿qué van a encontrar al final? Primero, y también en el proceso. Sí, primero un pequeño apunte sobre lo que has dicho. El padre de toda la neurociencia moderna fue don Santiago Ramón y Cajal. Y don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906, dijo: todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Hoy se sabe que esa dedicación, ese esfuerzo con sentido, esa ilusión, ese entusiasmo por hacer realidad tus metas, produce cambios muy profundos en la citoarquitectura cerebral, con formación de nuevas neuronas a partir de células madre, formación de nuevos circuitos, nuevas conexiones a través de las espinas dendríticas, ¿no? Luego nosotros tenemos que entender que cuando una persona cae en la desesperanza, cree que no puede, se libera una hormona llamada cortisol que se encarga incluso de eliminar neuronas. Siguiente tema que comentas, el tema de la dopamina. Yo vengo hablando de las hormonas desde hace más de 10 años. Hay tres mecanismos por los que actúa la dopamina: el haz cortical, el haz mesolímbico y el haz mesoestriado. El haz mesolímbico es profundamente adictivo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es estar enganchado con las tecnologías produce una adicción. Otra adicción que utiliza el haz mesolímbico es el consumo excesivo del azúcar. El azúcar es muy adictivo porque también activa el haz mesolímbico, igual que las tecnologías. Entonces pide de una disciplina para decir hasta aquí sí y hasta aquí no. Sobre tu último comentario, ¿qué es lo que hay más allá? Es decir, cuando uno supera la dimensión más física, la dimensión más mental, ¿qué es lo que hay? Pues hay una cosa que es preciosa, el sentido de la unidad. El sentido de la unidad, que nos necesitamos inmensamente unos a otros. Que el daño que te haga a ti, aunque no lo vea, me lo estoy haciendo a mí. Que lo que yo te ayude a ti está teniendo un impacto en mí, incluso en las personas que no están entre tú y yo. Y esto también tiene una gran explicación a nivel hormonal, ya que hay una liberación de una hormona llamada oxitocina, que es de las hormonas no solo que mejor controlan el estrés para que no sea excesivo, protegen el corazón, protegen el sistema inmune. Es decir, ¿qué es lo que hay más allá de lo que vemos? Descubrir lo que realmente somos. ¿Y qué somos en el fondo? Somos hermanos. ¿Por qué? ¿Qué nos hermana? ¿Nos hermana nuestra nacionalidad? En nuestro caso sí, porque somos países hermanos. Chile y España somos países hermanos. Pero lo que sobre todo nos hermana es una cosa muy sencilla. Todos queremos lo mismo: ser más felices y sufrir menos. El estudio más importante sobre la felicidad que hay en el mundo, el más importante en su longitud, es un estudio que todavía sigue en vigor en la Universidad de Harvard, que ha demostrado que lo que realmente nos hace felices es el encuentro, es estar unos con otros, es el sentirnos queridos y el poder querer. Eso es lo que hay al final, el amor.
Me emociona mucho lo que planteas porque algo que decimos de una manera casi como un mantra en este programa es la idea de que la pastilla que hay que tomarse es la comunidad, ¿no? Y desde esa lógica, ¿cómo conectas tú el camino del bienestar personal con el camino del bienestar colectivo? Porque también la neurociencia hoy día nos ha dado muchas pistas respecto de lo que tú estás señalando y cómo en un acto altruista, egoísta, uno hace cosas por otros y se encuentra con otros y por uno mismo también, ¿no? Sí. La diferencia entre el egoísmo y el disfrutar de la entrega para mí es el siguiente. El egoísmo es yo lo hago por otro, pero lo que me interesa es lo mío, mi bienestar. Mientras que si yo lo hago por ti y el resultado es que tengo bienestar, eso yo no puedo decir que sea egocentrismo. Sobre el tema de la comunidad es muy importante. Hay un estudio que se llama The Blue Zones, las zonas azules. Lo cubrimos acá también. Y las zonas azules se llaman así porque el principal investigador utilizó para marcarlos tinta azul, por eso se llama Blue Zones. Y hay una región en el sur de California, una zona que se llama Loma Linda, y en Loma Linda se ha demostrado que uno de los factores más importantes para la longevidad, pero no solo la longevidad, el tiempo de vida, sino la calidad de vida, es un sentido de comunidad. En Loma Linda, por distintas razones, hay ese sentido de comunidad, se echan una mano unos a otros, nadie es indiferente, no hay esa desidia de, bueno, lo que le pase al otro es su problema. Y es uno de los factores que se ha visto, pero no solo en Loma Linda, quizás donde más destaca, pero se ha visto también en Ohimi, en Okinawa, en Japón. Es decir, es uno de los factores... Y en Guanacaste, en todas las Blue Zones hay comunidades muy fuertes. Muy fuertes. Y esto es muy interesante porque en el 2009 ganó el Premio Nobel de Medicina doctora Blackburn por el descubrimiento de la telomerasa, que repara los telómeros que son predictores de la longevidad. La doctora Blackburn no solo es una científico de primer nivel, es decir, un premio Nobel de Medicina, pero es que además es una mujer con un gran componente humanista y ella ha demostrado que la relación humana, cuando tú te sientes valorada, querida, escuchada, apoyada, etcétera, etcétera, aumenta los niveles de telomerasa de tal manera que los telómeros se hacen más largos. Es un predictor de la longevidad. También sabemos que cuando hay esa relación de comunidad se activa el sistema nervioso parasimpático, que utiliza como neurotransmisor la acetilcolina. La acetilcolina es muy importante porque regula muy bien el funcionamiento del sistema inmune. El sistema inmune, cuando altera su funcionamiento, es responsable de enfermedades muy graves. Enfermedades que se llaman autoinmunes. Y claro, saber que tenemos todo un sistema que regula el funcionamiento del sistema inmune para que no liberen citoquinas inflamatorias que pueden producir un desastre en el cuerpo, sino todo lo contrario, citoquinas antiinflamatorias, y que eso lo puede generar el propio encuentro, me parece de una belleza extraordinaria. Sí, es precioso. Mario, te quiero agradecer por esta conversación. Fantástico tenerte aquí en Sanamente, que te vaya muy bien aquí en Chile, esperamos tenerte de vuelta. Muchas gracias.